Muchas gracias. Cuando ustedes dispongan, un saludo. Hasta luego. Bien, y ahora vamos a hablar de temas internacionales. Está con nosotros Inés Capdevila. Inés, tenemos que hablar de esta guerra fría entre China y Estados Unidos. Exactamente. Hoy tuvo un capítulo bastante inédito y que lleva las relaciones bilaterales a probablemente su peor punto desde que fueron restablecidas en los años 70. Básicamente hoy el gobierno de Donald Trump ordenó cerrar el consulado en Houston de China por acusaciones de espionaje. Es el consulado más viejo que tiene China en Estados Unidos, o sea que además eso le agrega un simbolismo extra a esta decisión de Donald Trump, que ya viene con varias decisiones subiendo el calibre de esta guerra fría. Hay muchos que dicen, esto no es una guerra fría al estilo de la que tenía Estados Unidos con la ex Unión Soviética, porque no hay una amenaza existencial entre ambas. Claro. ¿Cuál era la amenaza en aquel momento? La destrucción nuclear y la disuasión mutua a través de la amenaza de destrucción nuclear. Eso hoy no existe. Pero hay una construcción de la tensión que desde hace unos 4 o 5 años no cede y está dejando al mundo básicamente en vilo, precisamente por la relación entre las dos grandes potencias. Entre ambas comparten el 40% de la economía global, representan casi la mitad de la economía global. Casi la mitad de la economía global. Mirá qué importante que nos marques esto. Imagínate si nosotros, incluso la Argentina, con su estado más marginal hoy por el estado de su economía, por la pandemia, no va a estar tan bien condicionada por esta nueva guerra fría, sin las características de la guerra fría con la Unión Soviética, pero con un futuro que probablemente vaya a condicionar al mundo como ya lo hizo la otra guerra fría. Muy bien, a ver, las tensiones, el origen del virus, en primer lugar. Exactamente, son varias las tensiones. El origen del virus te diría que es la más nueva. ¿Cuál sería la que ronda sobre este tema? Estados Unidos, en particular el presidente Donald Trump, culpa a China de la creación, supuestamente según la Casa Blanca, es un virus creado, no un virus que saltó de los animales a los humanos naturalmente, sino un virus creado y que se escapó de un laboratorio. Y culpa a China no solo de eso, sino también de no haberla detenido a tiempo, con este ocultamiento de las cifras, con esta manipulación de la Organización Mundial de la Salud. Llevaron esa disputa a la OMS, Estados Unidos salió de la OMS, o sea, es no solo la disputa con China directa, sino todo lo que rodea y todo lo que implica para el escenario, para la geopolítica global y para el orden internacional de los organismos, todo esto. Tenés la otra que la vivimos acá en la cumbre del G20, la tensión comercial, claro, la guerra comercial, la guerra de tarifas que se fueron imponiendo mutuamente desde que asumió el presidente Donald Trump, porque fue una promesa de campaña de Donald Trump que iba a arreglar los tantos comercialmente con China, porque obviamente Estados Unidos le vende a China mucho menos de lo que le compra. El déficit comercial de Estados Unidos con China es gigantesco, pero eso no quiere decir que sea perjudicial, dicen ciertos críticos de la postura de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el acoplamiento de ambas economías le hace bien a ambas economías. Claro. También está la carrera tecnológica. La carrera tecnológica, y ahí en algún momento va a caer directamente la Argentina, porque, digamos, la bandera de esta carrera tecnológica que tiene sus varias aristas, desde la carrera espacial hasta la carrera por la tecnología militar, es básicamente el 5G, la nueva tecnología de comunicación celular, que implica un cambio de vida, ya no mejorar, que te funcione mejor el celular, sino básicamente un cambio de vida por la rapidez y la capacidad y la cantidad de información que se puede transmitir. China tiene lo que creen los expertos es la mejor infraestructura a través de la compañía Huawei, que es mixta. Y Estados Unidos está muy avanzado, pero no tiene la infraestructura china. Hoy se están disputando los grandes mercados, estas dos potencias, China y Estados Unidos se están disputando los grandes mercados. Y de una forma muy coercitiva, porque aquellos mercados que aceptan, por ejemplo, sucedió con Brasil, que dijo que iba a aceptar el 5G chino, la presión que eso la expuso por parte de Estados Unidos fue descomunal. En el momento que la Argentina tenga que decidirse por cuál de las tecnologías del 5G va a inclinarse, probablemente sufra los mismos tipos de presiones. Por otra parte, el avance de Pekín sobre Hong Kong. Exactamente, ese es el gran punto que hoy usa Estados Unidos para construir alianzas sobre China. El avance de China sobre Hong Kong básicamente es el avance de la autoridad de Pekín sobre cada rincón de la vida de los hongkoneses.
Recordemos que Hong Kong fue un territorio, es un territorio autónomo básicamente, pero que depende de Pekín. Pekín empieza a avanzar sobre la vida. Desde el año pasado, desde abril del año pasado, un montón de rebeliones, incluso en plena pandemia, y China que no cede. Es eso y la represión sobre el disenso, fundamentalmente en algunas regiones musulmanas del territorio chino, lo que hoy Estados Unidos usa para decir, nosotros no queremos, China no es una potencia benigna como trata de dirigirse frente al resto del mundo. Claro. Y después tenemos el conflicto en el Mar del Sur de China. Bueno, ese te diría, para nosotros suena lejano, pero es probablemente el conflicto que más potencial tiene de transformarse en un conflicto militar. ¿Por qué? Básicamente en el Mar del Sur de China, que no es chino según Estados Unidos y según una resolución de 2016 de la justicia internacional en La Haya, China ha ido avanzando. ¿Cómo? Con la construcción de islas artificiales en las que va instalando bases militares, que implica que también se apodera de los cielos. Por lo tanto, no pueden circunnavegar naves norteamericanas o de otras potencias que por ahí de las cuales desconfía China, ni tampoco los aviones. Claro. Estados Unidos ve ese como uno de los motivos, una de las grandes ambiciones de expansión territorial de China, y es de lo que más desconfía, al punto de que la semana pasada mandó 2 grandes portaaviones militares al Mar del Sur de China y están ahí. La tensión por ese tema, te diría, junto con la decisión de cerrar el consulado en Houston hoy, es lo que más preocupa, y te diría, es el otro tema al que estar atento en el mundo en lo que resta del año, además de la pandemia. Muy bien con las tensiones. Vamos ahora con el futuro y también con qué pasa en Argentina. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo sigue esto? Bien, acá tenemos 2 personajes. Es una cuestión también de liderazgo. Donald Trump, que hace de China el enemigo que construye para, de cierta forma, unir a los norteamericanos detrás de él, o al menos una porción de norteamericanos, los norteamericanos que más lo siguen. Recordemos, 3 de noviembre, elecciones, no tiene mucho para ganarse a los norteamericanos hoy Donald Trump, porque el registro de salud y el registro económico de este año ha sido desastroso. Entonces, sigue con eso, la construcción de China como el gran enemigo a vencer y él como el único capaz de hacerlo. Eso es probablemente la gran bandera para las elecciones del 3 de noviembre, para imponerse. Eso por un lado, Donald Trump. Argumento de campaña, una guerra electoral. Sí. Por el otro lado lo tenés a Xi Jinping, que a su forma también es una guerra electoral. ¿Por qué? Porque Xi Jinping quiere ser básicamente o el nuevo Mao o el nuevo emperador chino. Es el presidente con más ambiciones de poder desde Mao. Entonces, él no solo necesita construir poder hacia afuera de China, poder comercial, poder diplomático y poder político, sino también hacia adentro, erigirse como un hombre de muchísimo control. Y esta guerra contra Estados Unidos también le permite construir un enemigo detrás del cual alinear a la mayor cantidad de chinos posible. Y alinearlos persuasivamente, no coercitivamente como suele hacer el régimen chino. Entonces tenés 2 liderazgos que necesitan de la enemistad del otro. Eso por un lado. Ahora, ¿qué sucederá si gana Joe Biden las elecciones? China no va a dejar de ser el rival que es de Estados Unidos hoy si cambia el nombre del presidente norteamericano, porque China, si vos lo analizás estratégicamente, la rivalidad es una rivalidad por el control básicamente del planeta, y eso no va a cambiar. Sí, probablemente cambie el tono y cambie las alianzas que busque Estados Unidos. No va a ser, si asume Biden, una guerra fría solo entre Estados Unidos y China. Lo que probablemente trate de hacer Biden, los demócratas también son bastante anti-China en cierta forma, lo que tratará de hacer Biden es construir una rivalidad común, buscar socios, Europa, América Latina, y ahí precisamente, si gana Biden, será donde América Latina, muy probablemente América Central, ¿no? México y el resto, pero también América del Sur, ingresen como factores claves. ¿Podrá una presidencia de Joe Biden alinear a América Latina detrás de Estados Unidos en la confrontación con China? Y si lo hace, ¿es a cambio de qué? ¿Qué tajada puede sacar? Claro, una América Latina que cada vez es menos relevante en el escenario internacional de esa relación entre las 2 potencias. Y eso ya no importa si es Joe Biden o Donald Trump. América Latina va a poder sacar, pero probablemente alguna tajada, pero probablemente el costo
que pague ante una u otra potencia sea grande. Y Argentina en ese rompecabezas también jugará su propia tajada. Completísimo, como siempre, redondo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ine, Elio. un placer. Y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanoto. Juanpi, tenemos que hablar de una protesta. Sí, Leo, buenas tardes. Una protesta